Buenos días. El Señor les bendiga en esta mañana. Qué grato es encontrarnos nuevamente en este servicio de la Iglesia Vida Nueva de la Biblia Abierta desde San José, Costa Rica. Bienvenidos a todos y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe a través de su palabra, que su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos dé a conocer su palabra y el propósito que Él tiene para nuestra vida en esta mañana. Padre, y cuando decimos Padre, no es una muletilla, sino que reconocemos, Señor, esa paternidad, ese amor, ese cuidado tuyo sobre nosotros. Y en un momento como estos también decimos Padre, declarando nuestra necesidad, nuestra dependencia de ti y del Espíritu Santo que nos instruya, que nos dé sabiduría y conocimiento de tu palabra. Ponemos este mensaje, Señor, y este tiempo delante de ti para que podamos ver y podamos oír más allá de las palabras naturales, más allá de la vista natural. Podamos, Señor, ver a nuestro Señor Jesucristo ministrando nuestras vidas y oír al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Hoy estamos continuando con el segundo mensaje de la serie sobre la venida de Jesucristo. La semana pasada estuvimos considerando la venida de Cristo, cómo y cuándo. Hago un resumen breve antes de introducirnos en el tema de esta mañana. Y hablamos de que Cristo vendrá de manera súbita, de manera personal, visible y corporal. Y que teníamos que tener una actitud de estar con un anhelo profundo en nuestro corazón por ese momento. Y hablamos de que aún dentro de la iglesia hay personas que manifiestan distintos grados en cuanto a ese anhelo. Eso lo abordamos la semana pasada. También abordamos de que no sabemos cuándo Cristo volverá y que a la luz de los acontecimientos mundiales pareciera que es un retorno ya inmediato, inminente, pero dijimos de que nadie sabe. El mismo Señor dijo, solamente el Padre es el que tiene potestad sobre ese tema. Y sabemos también entonces por qué Él no ha regresado, por su misericordia, por su amor, esperando que todos se arrepientan. Y hablamos también acerca de que en este tema, de que no sabemos cómo volverá, hablamos entonces de que tenemos que tener cuidado también con tantas teologías que andan por ahí y que se transmiten por la internet y que lo que están haciendo es, de alguna manera, infundiendo temor y confusión a las personas. Muy bien, hoy hablamos sobre el tema, ¿pasarán los cristianos la gran tribulación? Esa es una pregunta que siempre ha estado por muchos siglos en el pensamiento de la iglesia. Y juntamente a esta pregunta es necesario también preguntarnos cuáles son las implicaciones para el creyente de tomar una u otra postura. Si Cristo viene antes de la tribulación o si viene después de la tribulación. Y en este mensaje que continuamos la serie sobre la segunda venida, vamos a estar esbozando diferentes posiciones teológicas y no solamente esbozándolas, sino que también vamos a estar argumentando las distintas implicaciones o oposiciones que tienen las diferentes corrientes teológicas. Y yo quisiera pedirle que rapidito usted busque un papel, un lápiz, su Biblia y tome nota de los pasajes y conforme vamos avanzando en el tema, entonces usted le pida dirección al Espíritu Santo para que usted
pueda sacar a la luz de la palabra, no lo que yo le vaya a decir, que usted pueda sacar sus propias conclusiones con la ayuda del Espíritu Santo. Así que, antes de iniciar, es necesario también que usted se vaya preguntando, mientras desarrollamos el tema, ¿cómo afecta su vida cristiana el que usted adopte una u otra posición sobre el regreso de Cristo? No solamente saber, sino cómo afecta su vida cristiana tomar una o optar por la otra posición. Eso es fundamental, que usted lo reflexione desde ya. Así, nuevamente, la pregunta: ¿pasarán los cristianos por la gran tribulación? Y para responder a esta interrogante, es necesario entonces, hermanos, inevitablemente también, que consideremos el tema del milenio. ¿Qué es el milenio? Y ahí vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 1 al 10, vamos a estar leyendo, y dice de esta manera: vi a un ángel que descendía del cielo. Esto es importante. Descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió, o sea, encarceló al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí se empieza a hablar del tema del milenio. Y lo arrojó. El verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, o sea, los no creyentes, los incrédulos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y si Apocalipsis dice que esta es la primera resurrección, quiere decir que hay una segunda resurrección. Eso es un paréntesis para que usted también lo tenga presente. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás, suelto de su prisión, será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Note esto: después de los 1000 años, Satanás será suelto un poco de tiempo, ¿verdad? Rejuntará gente de entre las naciones, Gog y Magog los reunirá
para ir entonces a la batalla contra la ciudad santa, y Dios los va a destruir. Y el diablo que los engañaba, verso 10, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, por la eternidad. Muy bien. Entonces, hermanos, encontramos aquí, en este pasaje de Apocalipsis que acabamos de leer, ¿qué es el milenio? El milenio es el establecimiento del reino milenial de Cristo en la tierra. Ahora, como segundo punto, tenemos que entender que hay 3 puntos de vista sobre el milenio. Y a lo largo de la historia, esos 3 puntos de vista, ¿verdad?, han estado allí, y diferentes generaciones, diferentes denominaciones han abrazado uno u otro. Pero hoy yo quisiera que los esbozáramos para empezar a dar luz en este mensaje a la respuesta si la iglesia pasará o no la gran tribulación. Entonces es necesario hablar sobre el milenio, qué es, ya lo leímos, pero también entonces esbozar las diferentes posiciones sobre el milenio. Y la primera posición o punto de vista sobre el milenio es el amilenianismo. Este A, ¿verdad?, que es como un anteponer. Entonces, el amilenianismo, esta posición sostiene que no habrá un futuro milenio. O sea, entonces no sé qué, ¿dónde sacan esto? Porque Apocalipsis se enfatizó mucho sobre este tema. Esta posición amilenianista dice que no habrá un futuro milenio, sino que el pasaje de Apocalipsis describe la era de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. O sea, los 1000 años descritos aquí en Apocalipsis, según esta teología del amilenianismo, es que estamos viviendo el milenio. Habla entonces que los que están reinando con Cristo, cuando leemos aquí en Apocalipsis, estos son los muertos que se han dado sobre todo el tiempo, y que este acontecimiento de estos 1000 años es algo que entonces se está dando en las esferas espirituales. El amilenianismo dice que habrá una resurrección de creyentes y de no creyentes, los cuales irán a juicio. Los creyentes, a lo que ya sabemos, al tribunal de Cristo, y los no creyentes al juicio en el gran trono blanco. Y vemos pasajes como, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el verso 28, porque cuando lo hablan también hay un sustento de pasajes. Y entonces, en Juan capítulo 5, en el verso 28, dice así, son las palabras de Jesús: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. También, juntamente con este pasaje de Juan 5:28, en el libro de Daniel, capítulo 12, en el verso 22, Daniel 12, 22, en el verso 2, leemos: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza
y confusión perpetua. Entonces, esta línea del amilenialismo dice, efectivamente, va a haber la resurrección de los justos, de los incrédulos, pero mantiene de que eso es entonces, ¿verdad?, dos resurrecciones por separado. Ahora, las implicaciones sobre esta posición. Primeramente, el amilenialismo arguye que Satanás fue atado y encerrado durante el ministerio terrenal de Cristo. Al hablar de que esta visión de Juan, ¿verdad?, no es futura, sino es un asunto que se está dando, un reinado de Jesucristo en el cielo, entonces arguyen de que Satanás fue atado durante el ministerio terrenal de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, nos damos cuenta que la realidad del mundo actual dista mucho de esta posición, de que Satanás ya está atado, de que fue atado desde el inicio del ministerio de Jesús. La situación del mundo actual dista mucho. Aún sabemos que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como habla en el libro de Efesios el apóstol Pablo. Nos damos cuenta también de que lo que dice el apóstol Pedro se está sucediendo en nosotros en este tiempo también, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y también, hermanos, el apóstol Juan nos dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo y el mundo entero está bajo el maligno. Le doy las citas para que usted las pueda buscar. Efesios 6:12, Juan 14, primera de Juan 14:3 y también primera de Juan 5:19. Ahora, les decía que el amilenialismo habla de una sola resurrección. En Apocalipsis 20, en el verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, aquí vemos de que el amilenialismo sostiene, y aquí corrijo porque lo digo de nuevo, sostiene de que es una sola resurrección. Van a resucitar los justos, van a resucitar los incrédulos en un mismo instante. Pero aquí vemos en Apocalipsis, ¿verdad?, ante esta posición amilenial, de que realmente hay dos resurrecciones. Ahí rectifico lo que dije hace un momento. Entonces, vemos en este cuadro que usted puede ir allí ante esta posición, quizás poniendo en su hoja del 1 al 5 y asignarle un valor a esta posición, que usted la califica, si de 1 a 5, ¿en qué grado? La otra corriente sobre el milenio se llama el posmilenianismo. Y aquí el posmilenianismo sostiene que en los últimos tiempos se dará un progreso del evangelio y un crecimiento de la iglesia, de que habrá una influencia progresiva de la iglesia en la sociedad. Y obviamente ellos arguyen el capítulo de Mateo sobre la gran comisión para sostenerse en esto. Pero ellos dicen, los posmilenianistas, de que no son 1000 años, sino que será un periodo largo de tiempo, no necesariamente 1000 años. También esta posición posmilenialista dice que el milenio tiene lugar ahora, en este tiempo, en la era de la iglesia, es donde estamos viviendo ese milenio.
Y hay capítulos en el libro de Mateo, capítulo 13, en el versículo 31. Mateo capítulo 13, en el versículo 31 y 32, donde ellos toman estas parábolas sobre el crecimiento del grano de mostaza y de la levadura para argumentar esta posición. Por eso les habló por parábolas. Perdón, dije Mateo 13, 31. Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí están hablando entonces los posmilenialistas de que la iglesia va a tener un surgimiento y un avance y va a penetrar las esferas de la sociedad. De allí entonces muchas teologías como la teología del reino que dice que la iglesia tiene que tomar posición de las esferas de la educación, de la economía, y que este mundo, la iglesia la va a transformar en un mundo mejor para que cuando venga Cristo, entonces entregárselo de lo mejor. La iglesia afectando esas estructuras sociales, teniendo esa influencia. Y entonces aquí esta posición posmilenialista está hablándonos en estos términos. Al final de este tiempo, entonces, de la era de la iglesia, que es la que estamos viviendo, entonces, Cristo va a regresar a la tierra y levantará a los creyentes y a los incrédulos para el juicio final y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. En otras palabras, no habrá milenio. Se termina esta era de la iglesia haciendo su influencia en el mundo, viene Cristo y pasamos a la eternidad. Usted puede ir entonces haciendo sus anotaciones y asignando en qué grado usted está pensando en tomar esta posición. Las implicaciones de la posición posmilenialista. Esta influencia que habla el posmilenialismo, de que la iglesia va a mejorar la condición de vida de la sociedad en todo el mundo, que va a afectar y que va a haber un mundo mejor. Hermanos, a la luz de lo que realmente estamos viviendo en este tiempo, nos damos cuenta de que esto no se está dando, a pesar de que desde los años 70 ha habido un surgimiento de estas teologías del reino y que la iglesia tiene que posicionarse y tomar autoridad en las esferas de la vida de sociedad e influenciar al mundo. Nos damos cuenta de que esto en la realidad hoy, 2021, no se está dando. El mundo, por el contrario, y no es que sea negativo, es lo que estamos viviendo. El mundo se ha vuelto mucho más malvado respecto al uso de las drogas, la pornografía, la homosexualidad, el surgimiento de teologías centradas en el hombre y no en Dios. El mundo está desmejorando y viniendo a una degradación moral y social cada vez más profunda. Y entonces el posmilenialismo que habla de este avance de la iglesia y de las teologías del reino y que este mundo lo va a hacer mejor la iglesia para cuando Jesús venga, entonces podamos ya haber hecho la tarea. Realmente eso no se está dando. Ahora, ante la posición del posmilenialismo encontramos pasajes como Mateo 7, en el versículo 13 y 14. Las palabras del Señor Jesús, donde nos dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta ancha y espaciosa. El Señor, hermano, nos está diciendo de que
realmente el camino hacia una vida de consagración, hacia una vida de entrega. O sea, es un camino que tiene una puerta angosta y que son muchos más los que se van a perder que los que se van a salvar. Entonces, en la teología del posmilenialismo y del evangelio, tomando y haciendo esa influencia en el mundo, cambiando el mundo, realmente nos damos cuenta de que no es algo que estemos diciendo que sea real hoy. Y no va a ser real tampoco después. Entonces, nos damos cuenta entonces aquí, si seguimos leyendo, en Lucas capítulo 18. Lucas 18 en el verso 8. También las palabras de Jesús. Os digo que pronto les hará justicia, hablando acerca de la viuda y el juez injusto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué es lo que dice el Señor? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará, allá hace la pregunta, hallará fe en la tierra. Aquí tenemos entonces, hermanos, que estas palabras de Jesús nos habla de que la sociedad estará dominada por aquellos que no tienen fe, aquellos que se oponen al Evangelio, por aquellos que persiguen la iglesia. Entonces, al final vemos que también, y aquí le doy las citas de segunda de Timoteo, no las vamos a leer porque usted las puede buscar ahí en su casa. Segunda de Timoteo capítulo 3, en el verso del 1 al 5, el capítulo 3 del verso 12 al 13 y también el 4 de 3 al 4, de que, hermanos, realmente en los postreros días el carácter de los hombres, el carácter de la sociedad será de egoísmo, de avaricia, será de arrogancia, serán blasfemos, impíos, libertinos, despiadados, enemigos de lo bueno. El mundo se sumerge cada vez más, entonces, en una degradación moral y social, contrario a lo que promulga el posmilenialismo y las teologías acerca del establecimiento del reino por parte de la iglesia. Otra vez, usted puede otra vez hacer ahí su punto sobre el posmilenialismo, que sería el segundo punto que tocamos, del 1 al 5. El siguiente punto de vista es el premilenianismo. O sea, Cristo vendrá antes del milenio. Y aquí en este punto del posmilenianismo, por lo menos encontramos tres distintas posturas. Primeramente, el premilenianismo clásico o histórico. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 17, leemos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre. Y así estaremos siempre con el Señor. Pablo está diciendo, ¿verdad?, que el Señor mismo con voz de arcángel en el verso 16, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado también entonces seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mateo capítulo 24, que son los pasajes que argumentan el premilenianismo clásico. Mateo capítulo 24, en el versículo 29 al 31 leemos. E inmediatamente, después de la tribulación,
de aquellos días, lo voy a leer otra vez, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo será esto? Después de la tribulación. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días va a suceder esto. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Les pedimos disculpas, hubo una breve interrupción de la transmisión, pero retomamos. Entonces estábamos hablando de la tercera posición acerca del milenio, y es la posición sobre el premilenianismo. Y aquí encontramos por lo menos entonces tres diferentes posturas, y la primera es el premileniarismo clásico o histórico. Primera de Tesalonicenses 4:16, en el verso 17, dice la escritura de esta manera, el apóstol Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo está diciendo entonces en este argumento que tiene el premilenianismo clásico o histórico, de que el Señor vendrá y que los muertos van a resucitar, y los que hayamos quedado vamos a tener cuerpos transformados, y juntamente con esos resucitados vamos a recibir en el aire al Señor para estar con Él por siempre. Pero también en Mateo 24, en el verso 39, vea lo que dice, y son de los pasajes que los premilenianistas toman para argumentar su posición. E inmediatamente, dice en el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y esto es clave, ¿cuántos que se van a dar estas señales que van a darse aquí? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. E inmediatamente después de la tribulación. Apocalipsis capítulo 1, en el verso 7, también leemos: de esta manera: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, el premilenianismo sostiene que la era de la iglesia actual, este tiempo que estamos viviendo, va a continuar hasta que al acercarse el fin de los tiempos vendrá una gran tribulación y sufrimiento sobre la tierra. En otras palabras, el premilenialismo clásico histórico nos está diciendo que la iglesia pasa por la gran tribulación, e inmediatamente después de aquellos días vendrán estas otras cosas que van a suceder, pero de las cosas que van a suceder en la tribulación, después de eso, entonces, el premilenianismo sostiene de que la iglesia pasa la gran tribulación, y posterior a la tribulación, al final de esa era de la iglesia, Cristo va a regresar para establecer su reinado de 1000 años.
Cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que están vivos juntamente con ellos, entonces recibirán un cuerpo glorificado y reinarán con Cristo por 1000 años. Esta es la posición premilenialista. Según Apocalipsis 23 o 20, del 1 al 3 que leímos ahora, y lo vamos a retomar otra vez mejor, Apocalipsis capítulo 20, en el verso 1 al 3, vi un ángel que descendía del cielo que descendía del cielo. No es como la primera posición que dice que eso se está dando en el cielo, esa visión de Juan. Con llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que los premilenianistas dicen que al comienzo del milenio, Satanás, como dice en Apocalipsis, será encadenado y lanzado al abismo. Y en el verso 7 de ahí mismo, de Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y entonces, al final de los 1000 años, Satanás va a ser liberado, y muchos incrédulos que se habrían sometido de labios solamente a este reinado de Cristo durante el milenio, se van a aliar con Satanás y con las naciones para venir a pelear contra la nación santa, y entonces en ese momento Jesucristo los va a destruir. Al final del milenio, Cristo llevará a todos los creyentes que han muerto a través de la historia al juicio final, a la segunda muerte. Y como dice allí en el versículo 11, ante el juicio, ante el gran trono blanco, el juicio de los incrédulos, de los que le rechazaron a él. Ahora, al mirar todo este cuadro, hermanos, para algunos pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan del milenio, hay varios, pero le voy a citar por lo menos 2. Isaías, capítulo 11, del verso 6 al 9. Esto nos habla, hermanos, de un tiempo en el milenio donde las cosas van a ser de esta manera, durante el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Isaías, capítulo 11, en el verso 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito. Vean qué armonía en el universo, en el mundo, en nuestra tierra. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica, andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Nada le pasará. Así será en el milenio. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ahí usted puede también leer en el capítulo 11, el verso 10 al 11, también en Isaías, capítulo 65, en el verso 20, el Salmo 78, del 8 al 14, Zacarías, capítulo 14, del verso 5 al 17. En el Nuevo Testamento, también, Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 23 al 25, leemos: pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, hablando de la resurrección, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue
el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cuando Cristo entregue el reino a Dios el Padre, no que la iglesia le va a entregar a Jesucristo el reino. Entonces, pasajes que hablan en el Nuevo Testamento acerca del establecimiento del reino: Lucas capítulo 19, en el verso 17 al 19, Primera de Corintios capítulo 6, en el versículo 3, Apocalipsis capítulo 2, verso 26, 27, Apocalipsis 3, 21, usted puede anotarlos, y si no los anota porque voy muy rápido, retrocede luego su cinta y los puede tomar allí. Ahora, aún la posición premilenialista tiene objeciones por parte de los posmilenialistas también y por parte de los amilenialistas. Y dicen, ¿cómo solamente un pasaje de Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 10, ¿verdad?, puede tomarse para hacer una doctrina sobre el milenio? Eso es lo que argumenta. Pero si está en la Biblia, es la palabra de Dios y lo creemos. Hay otros pasajes en la Biblia que solamente se mencionan una sola vez y los creemos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 11, donde se habla acerca de la Torre de Babel. Nada más se habla ahí, en ese pasaje, la confusión de las lenguas. Solamente se habla ahí, no se habla en ninguna otra parte. Y entonces, pero lo creemos. Otro argumento que tienen las otras posiciones respecto al premilenialismo histórico clásico es que cómo en el milenio van a vivir personas con cuerpos glorificados en medio de un mundo que también está, ¿verdad?, en una condición no glorificada como los hijos de Dios. Esa es una pregunta y es una pregunta válida. Sin embargo, hermanos, ante esta posición que tienen los postmilenianistas y los amilenianistas en contra del premilenialismo, nos damos cuenta de que es algo que se puede dar, que es real. Jesús mismo, cuando Él resucitó, tuvo un cuerpo glorificado. Y con ese cuerpo glorificado, en esta dimensión en la que vivimos, Él vivió 40 días y comió pescado, anduvo con la gente, anduvo con los discípulos. Y entonces, quienes se oponen a que en el milenio haya gente que está con una transformación de sus cuerpos glorificados y haya gente que no, entonces nos damos cuenta que el ejemplo de Jesús nos dice que sí es real y que es posible. Pero también conocemos que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó, dice la Escritura, y eso lo podemos leer en Mateo capítulo 27, en el verso 52. Cuando pasó todo esto, los sepulcros se abrieron, hubo un gran terremoto. Mateo capítulo 27, en el verso 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. De tal forma, hermanos, no es imposible que se dé este estado en el milenio. Jesús vivió en la tierra, estos muertos resucitaron, y por difícil de aceptar que sea, no podemos argumentar porque tenemos la evidencia en la Biblia de que Dios lo puede hacer. De tal forma que esas objeciones allí también están respondidas. Ahora, hablamos del premilenialismo y que hay tres diferentes corrientes. Acabamos de ver la corriente clásica histórica, pero ahora quienes asumen los argumentos en favor del premilenialismo aún deben de decidir si Cristo regresará antes o después de la tribulación. En la primera, que es la clásica histórica,
La iglesia pasa la tribulación. Y después de estas cosas, vienen ya las señales sobre la tierra que hablamos en Mateo 24, en el verso 29 al 31. Ahora, el pensamiento del rapto antes de la tribulación realmente es algo nuevo. Por lo menos 17 siglos desde la venida de Jesucristo, esto no estuvo en la palestra de los temas de la iglesia, ni de los padres de la iglesia, aún ni de los reformadores de la iglesia. Entonces, fue en el siglo XIX y XX donde este pretribulacionismo empezó a tener auge. Y esta posición argumenta que Cristo regresará antes de la gran tribulación, o sea, que la iglesia no pasa la tribulación. Y que también Cristo va a regresar de una manera secreta y arrebatará a la iglesia, como leímos en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Pero ahí vimos que el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. O sea, cada uno juzgue si es un secreto. Cristo regresará al cielo con los creyentes que han sido arrebatados, dice la posición pretribulacionista. Va a regresar al cielo con los que han sido arrebatados de la tierra. Y ahí entonces, cuando todos hemos sido llevados al cielo, va a empezar la gran tribulación. Durante 7 años. Sostiene que Dios sacará a la iglesia del mundo para que no sufra la ira de Dios durante la gran tribulación. Este será el tiempo, hermanos, entonces, a la luz del pretribulacionismo, del cumplimiento de las señales de la restauración de Israel, donde los judíos van a reconocer también a Jesús como su Mesías. Al final de la tribulación, Jesús va a volver con sus santos para reinar sobre la tierra por 1000 años. Al final del milenio, tal y como leímos, igual que el premilenianismo clásico histórico, Satanás va a ser suelto, va a haber una rebelión y entonces Jesús al final, ¿verdad?, va a terminar aniquilándolos por siempre, por la eternidad. Ahora, las implicaciones con la posición pretribulacionista, o sea que la iglesia no pasa la tribulación. ¿Cuáles son las objeciones? Primeramente, tenemos que tener en cuenta que hoy mucho sufrimiento se da porque la maldad se ha multiplicado. Mucho sufrimiento que vive la tierra hoy, los moradores de la tierra hoy, es por esa maldad que se ha multiplicado sobre el efecto del trato del hombre con la naturaleza. Se da este sufrimiento entonces, hermanos, y entendemos de que hay persecución contra la iglesia, hay persecución contra los creyentes en este tiempo. Es más, lo que estamos viviendo hoy, la pandemia que está arrebatando cientos de miles de vidas diariamente alrededor del mundo, afecta igualmente a los no creyentes que a los creyentes. Y estos principios de dolores, como leímos o como vimos la semana pasada, nos damos cuenta que cuando hay huracanes, cuando hay terremotos, cuando hay situaciones de desastres naturales, igualmente estos los sufren los creyentes y los incrédulos. Hoy, ¿cuánta gente muere a consecuencia de esta maldad y a consecuencia de cómo el trato del hombre con la naturaleza está provocando desastres? Ahora, no todo sufrimiento que ocurra durante la tribulación, no la tribulación que Dios va a traer al final del milenio, sino
en estos dolores de terremotos, de guerras, de hambres, de pestes que se van a dar durante la tribulación y que van a ir en aumento. No todo entonces lo que ocurra durante la tribulación es resultado de la ira de Dios, sino, como dije, de la maldad del hombre. Porque la maldad se ha multiplicado sobre la tierra. La ira de Dios está guardada, no para los creyentes, estamos de acuerdo con eso. No para los creyentes. La ira de Dios está guardada para los incrédulos, los que lo rechazaron. El cual, o sea, ese juicio, esa ira de Dios ocurrirá posterior al milenio, cuando Dios destruya definitivamente a Satanás, al demonio, y lo eche al abismo. La gran tribulación, entonces, no es la ira de Dios sobre el mundo en este tiempo, sino entonces preguntémonos, si la iglesia es quitada para que durante la aparición del hombre de maldad, durante el tiempo que se va a dar la marca de la bestia, de que el que no se inclina y niega a Cristo, como en la época de los romanos, ¿verdad?, para adorar a la bestia. Entonces, si la iglesia es quitada, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Eso lo hago como una pregunta. ¿A quién va a perseguir entonces al anticristo? Lo otro es que objetivamente la Biblia no habla de una venida secreta, como ya dijimos, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios. Todo ojo lo verá. Eso sí lo que habla de una venida visible y corporal. Tampoco se refiere a dos regresos. No, en ninguna parte claramente se habla de dos regresos. Primera de Tesalonicenses 4, entonces, se habla de que sí, ciertamente, los que han muerto en Cristo van a resucitar, los otros creyentes que vivimos seremos transformados y juntos nos uniremos para recibir a Cristo en el cielo y estar con Él por siempre. Así que el Nuevo Testamento nos dice que Jesús regresará, nos tomará para estar con Él. Pablo nos dice que seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con Él en el aire y que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y recibiremos un cuerpo incorruptible. También la posición pretribulacionista que la iglesia es alzada argumenta y hace una diferencia entre la iglesia que será alzada para estar con Cristo y el pueblo judío que quedará aquí durante la gran tribulación. Yo pregunto, y lo voy a anotar porque surge ahora, ¿y dónde está aquello de que entonces de ambos pueblos hizo un solo pueblo? De tal manera que todo esto eso lo dejo allí para que con la dirección del Espíritu Santo usted lo pueda presentar delante de Dios. Yo no quiero imponerle algo, ¿verdad?, que pueda contrariar, porque al final de cuentas esos son aspectos secundarios y mucha gente está, y ahora voy a hablar de eso, discutiendo y de alguna manera tomando una posición antagónica contra sus semejantes creyentes por un aspecto que es secundario. El aspecto fundamental de la doctrina cristiana es Cristo viene. Si va a venir durante el arrebatamiento, si va a venir antes o en medio si va a venir en medio de la tribulación o antes o después, eso es secundario. Pero también la forma que usted adopte de pensar va a tener un efecto sobre su vida, como en el caso de la teología del reino que acabo de mencionar al principio. Entonces, la otra posición es el premilenianismo medio tribulacionista o meditribulacionista, donde la iglesia a los 3 años y en medio de la tribulación es quitada y entonces ahí vendrá el Señor. Eso está haciendo referencia a la 70 semana o a la semana 70 que habla el libro de Daniel. El punto 3, consideraciones generales para argumentar la venida de Cristo.
El regreso secreto no es algo que coincida con las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Su venida será, como dijimos y como leímos, visible, corporal, todo ojo lo verá. Los que sostienen que el rapto se dará antes de la gran tribulación, también, y lo digo para que usted tome notas de las implicaciones que tiene el pensar de esta manera, de alguna manera está evadiendo el sufrimiento y que solo los malos e incrédulos van a enfrentar la gran tribulación. Desde esta apreciación se desprende entonces que la iglesia estará en el cielo y cabe preguntarse, como dije hace un momento, entonces ¿a quién va a perseguir el anticristo? ¿A quién le va a poner la marca? ¿A quién va a obligar a que le adore? Si los que se quedaron están con él. Argumentos que usted puede ir considerando delante del Señor. Desde el inicio de la iglesia, sabemos que la iglesia ha sufrido persecución tras los siglos. Y aún el apóstol Pablo en su tiempo, él experimentó en carne propia las consecuencias de la persecución y nos advirtió de las pruebas que se van a venir del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Nos advirtió entonces sobre las cosas que van a darse en los tiempos finales y nos exhorta el apóstol Pablo, igualmente el Señor Jesús, a que estemos firmes hasta el final. Así que al meditar en todo esto, concluyo. Y aquí es donde le quería también advertir. Es precisamente estas diferencias o estas posturas teológicas secundarias, que he dicho que son secundarias, que no son fundamentales. Lo fundamental es la venida de Cristo. Entonces, estas cosas que son secundarias mantiene dividido al cuerpo de Cristo en el mundo y que en parte ha servido estas posturas secundarias, además de que mantiene dividido el cuerpo de Cristo, ha servido, escuche esto, para que grupos de creyentes formulen su propia doctrina en este tema y en otros temas, manipulando la Escritura y la sana doctrina. Cada uno, como dije, podrá, a la luz de la Escritura, sacar sus propias conclusiones. Por eso le he dictado todos los pasajes que no podemos leer, porque si no, usted se levanta y se va. Pero tienen las citas ahí. Cada uno podrá, a la luz de la Escritura, sacar sus propias conclusiones y sobre todo preguntarse, ¿cómo afecta a su vida cristiana el adoptar una u otra posición? Como creyentes, no podemos permitir que al adoptar una u otra postura teológica eso nos separe y nos divida y se convierta en un asunto de discusión y hasta de enemistad y de desvalorizar a otras personas que piensan diferente de usted con respecto a un punto que es secundario. Si usted tiene esa posición, le tengo que decir que es una persona que no ha crecido en madurez espiritual. ¿Por qué? Porque se enfrasca en cosas, en dime que te diré, en cosas que son secundarias. Ciertamente hay un efecto cuando usted asume una posición, pero tiene que saber cuál es el efecto, a la luz de la palabra. Ahora, un teólogo alemán se llamó Rupertus Meldenius, del siglo XVI. Él dijo una cita famosa de antes de muchos siglos atrás. Y él dijo, Rupertus Meldenius, en lo esencial, unidad. Sabemos que es lo esencial. Cristo viene. Él vendrá por segunda vez. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, en lo secundario, entonces, libertad. Y en otras cosas, caridad. Debemos de tener entonces como creyentes un espíritu de aceptación
a las personas que piensan diferente respecto a nosotros, no solamente en lo cotidiano, en estas cosas principalmente a las que me estoy refiriendo. Tener entonces una actitud de aceptación de las opiniones e interpretaciones de este tema. Al final de cuentas, la salvación, su salvación, no se va a ver determinada por la postura que cada uno tome en estos temas del milenio, de la segunda venida, si antes, después o en medio. Su salvación no se va a ver afectada por nada de esto. Su salvación ya está garantizada a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si usted sabe que Él va a venir y que su salvación está garantizada, entonces, como hablamos la semana pasada, viva. Y eso es lo importante aquí. No se enfrasque en esas otras cosas. Viva de tal manera que cuando el Señor venga, usted no tenga que sentirse avergonzado delante de su presencia por la forma en la que usted está viviendo su vida cristiana. Eso sí es importante. Y termino con este llamado. Con permiso. Siendo que actualmente las posturas más populares son el premilenialismo clásico histórico y la posición pretribulacionista, estas dos. Debemos de considerar, y aquí otra vez, las consecuencias de adoptar una u otra a nuestra vida cristiana. Porque las consecuencias de adoptar una u otra posición van desde socavar otras doctrinas bíblicas como negar el milenio, como percatarnos de la aparición o no percatarnos de la aparición del anticristo porque estamos esperando el rapto y el anticristo ya está aquí a la par suya. Pudiera darse también. Bueno, mejor que está a la par suya, digo yo, en el mundo. De tal manera, hermanos, necesitamos tener una posición sobre este tema y vivir consecuentemente a la posición que hemos adoptado. Una sola cosa es esencial. Cristo volverá por segunda vez. El cómo, cuándo y cómo es secundario. Lo importante es que cuando Él venga, usted esté preparado, vestido para entrar con Él a las bodas del Cordero. Así que, si usted está hoy con nosotros por primera vez, escuchando este mensaje, esta preparación empieza entregándole su vida a Jesucristo. Esa preparación empieza haciendo de Jesucristo el Señor en su vida, a través de confesarlo con sus labios, a través de decir, Señor, y usted puede hacer esta oración conmigo ahí donde usted esté. Reconozco, Señor, mi necesidad de ti. Reconozco, Señor, mi condición de pecado. Reconozco que tú eres mi Salvador, quien murió por mí en la cruz del Calvario, que con su sangre me limpia de todo pecado, de toda maldad. Reconozca eso en su vida y dígale, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón y haz morar tu Espíritu Santo en mí y guíame para mantenerme siempre en tu voluntad. Si usted ha hecho esta oración, usted ha venido a ser parte de la familia de Dios. Usted ha venido a ser parte de estas personas que leímos en 1 Tesalonicenses 4:16, que si han muerto y murió en Cristo, un día va a ser resucitado. Y si cuando Él venga, antes, después o en medio de la tribulación, usted se va a ir con Él. Así que, si usted ha hecho esta decisión, usted está dentro de su pueblo y estas promesas son para usted. Que el Señor le bendiga. Amén. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal.
La bendición con la que el Señor le ordenó al sacerdote Aarón y a Moisés que proclamara esta bendición sobre su pueblo, sobre sus redimidos. Una oración de un padre amoroso comprometido con ese pueblo, desde su salida de Egipto hasta la tierra prometida. Y esa promesa de la presencia de Dios con nosotros la tenemos hoy a través del Espíritu Santo, el cual Jesús dijo: no los dejaré solos. Yo enviaré al Padre y Él les dará, yo rogaré al Padre y Él enviará al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esta bendición yo la declaro sobre cada uno de ustedes, allí donde ustedes están, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, nuestro Redentor, el nombre de Jesús, nuestro Salvador, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer, allí donde quiera que se encuentren y que están siguiendo este mensaje. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Bendiciones.